Le invito ahora a que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Usted puede ver ahí el título en la pantalla, haga sus propias anotaciones. Es bueno anotar, especialmente en esta clase de temas que tienen que ver con la doctrina. Son temas doctrinales que nos ayudan a saber cómo establecernos y desarrollar la vida cristiana a través de la sana doctrina. Entonces, esta serie que hemos venido desarrollando, Obra y Dones del Espíritu Santo, pues es doctrina. Y el tema que vamos a tratar hoy va a ser acerca de principios acerca de los dones. Las 2 semanas pasadas estuvimos hablando acerca de la verdad de los dones. Y Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1, le dice a los cristianos de Corinto: no quiero, hermanos, que ignoren. La ignorancia lleva a las personas no solamente a desconocer los principios del ministerio, sino al desconocer los principios del ministerio y en este caso saber cómo funcionan los dones espirituales, llevan a la persona a cometer errores y abusos. Así que lo que no se sabe se aprende y lo que se ignora se pregunta. ¿Qué yo dije? Lo que no se sabe se aprende y lo que se ignora se pregunta. ¿Sí? Si hay algo que ignoramos, bueno, tenemos que preguntárselo al Señor. Y el Señor nos va a responder a través de su palabra. Y había ignorancia en algunos de los cristianos de la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les habla y les dice: no quiero que ignoren, y les da el tema acerca de los dones espirituales. Ya hemos dicho, mis hermanos, que el contenido fundamental de toda esta primera carta de Pablo a los Corintios, o a los Corintios, que son 16 capítulos, principalmente o fundamentalmente el contenido de esta carta son principios que llevaban como propósito corregir conductas carnales y pecaminosas en las que habían incurrido los de la iglesia de Corinto. ¿Qué había pasado con ellos? Habían incurrido en conductas, comportamientos carnales, mundanos, pecaminosos. Entonces Pablo se da la tarea de corregirles. Por ejemplo, se había levantado en la iglesia, desde el primer capítulo lo vemos, cómo se había levantado en la iglesia división. Y no solamente división, murmuración. También se había levantado una especie como de sectarismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Este es mi grupo. Yo no soy de este grupo, yo soy de aquel. En esta iglesia tenemos la verdad. Eso es sectarismo. Y se había levantado en la iglesia de los Corintios, entonces, no solamente división, murmuración, favoritismo, sino inmoralidad sexual. Pero también los hermanos de la iglesia en Corinto, increíble el asunto, mis hermanos, se estaban demandando en las cortes de los incrédulos los unos con los otros. Porque ninguno de ellos sabía aceptar el agravio, no sabían tratar y resolver los conflictos que se levantaban dentro de la iglesia. Y como entre ellos no se sabían arreglar con la sabiduría que nos da la palabra de Dios, preferían mejor ir a las cortes de la gente incrédula, de las autoridades incrédulas, y ahí demandarse. Era una vergüenza, y Pablo les escribe y les dice: para vergüenza se los digo, ¿qué no hay entre ustedes hombre sabio, hombre justo, que pueda mediar entre una discordia, entre un asunto entre ustedes los cristianos, que tienen que ir a las cortes de los injustos a resolver sus conflictos? Cualquier parecido con la realidad, mis hermanos, es mera coincidencia, Porque debo decirle que hoy como nunca
En muchas congregaciones cristianas se ha levantado división, murmuración, inmoralidad sexual también. Y es triste y eso es lamentable porque eso deshonra la iglesia de Jesucristo y deshonra el ministerio. La honra que Dios nos da de ser llamados hijos de Dios, de haber sido injertados en la familia de Dios, a veces la deshonramos con nuestras conductas pecaminosas. Así estaba la iglesia de los Corintios, deshonrando el llamado a la familia de Dios que habían ellos recibido por causa del resultado de la predicación del Evangelio. Pero también no solamente se estaban demandando los hermanos entre ellos mismos, había problemas muy serios en los matrimonios. Como hay problemas muy serios en los matrimonios, y no estoy hablando de que los matrimonios, no debe de haber problemas en los matrimonios. Todo matrimonio, cristiano o no cristiano, tiene problemas. La gran diferencia entre un matrimonio cristiano y el matrimonio que no es cristiano es que los matrimonios cristianos debemos saber resolver nuestros conflictos a través del consejo de la palabra de Dios. Y los que no son cristianos resuelven sus conflictos a través del divorcio. Y se divorcian. Los cristianos de la iglesia en Corinto tenían problemas muy serios en relación al matrimonio. Habían cometido abusos y profanación en una celebración tan sagrada como lo era la celebración de la Cena del Señor, que era recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, a través de los elementos del pan y la uva. Habían profanado esta celebración. Todo ese panorama, mis hermanos, estaba prevaleciendo, y mucho más, estaba prevaleciendo en la iglesia de los Corintios. Cuando usted analiza todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios y lo analiza a la luz de lo que está sucediendo en el día de hoy, nos damos cuenta que muchas de las mismas cosas que pasaban en aquel tiempo están sucediendo el día de hoy. Entonces Pablo escribe para establecerle a los corintios principios correctivos, que corregían la vida, que corregían la conducta. Y yo doy gracias a Dios porque esos principios correctivos quedaron establecidos aquí en la Biblia, porque son principios que también nos corrigen a nosotros. Si usted tiene algún conflicto con algún hermano o alguna hermana de la congregación o de alguna otra congregación, ¿qué es lo que usted hace? ¿Lo demanda? ¿Lo lleva a una corte? ¿Qué es lo que hace? Pablo decía, ¿por qué mejor no sufres el agravio? ¿Te debe dinero? ¿No te puede pagar? ¿Por qué lo demandas? No pueden arreglar sus conflictos. No hay sabiduría de Dios para arreglar conflictos. No había en el tiempo del apóstol Pablo cuando les escribe a los corintios. Y me temo que el día de hoy tampoco la hay, porque hay hermanos que se demandan unos a otros. Y eso es vergüenza, eso provoca deshonra y vergüenza al cristianismo. Cuando usted tiene un conflicto en el matrimonio, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cómo resuelve sus conflictos matrimoniales? ¿A través de la ley del hielo? No te hablo. Yo tengo la razón. Tú me tienes que pedir perdón porque tú me ofendiste. Yo no sé, tantas cosas que luego suceden. Yo les he dicho en otras ocasiones y espero que sea un principio, un pensamiento que ya hemos guardado en nuestro corazón y hemos aprendido y aprendemos por las veces que lo practicamos. No hay ningún problema que no se pueda resolver. ¿Con qué? ¿Con qué? Con humildad. Y el asunto en la vida de muchos cristianos, aunque somos nacidos de nuevo, pero como todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa, pues la carne nos hace tener esa tendencia hacia lo carnal. Pero es justamente ahí donde tenemos que establecer la lucha. El problema en la vida de muchos de nosotros como cristianos es que somos orgullosos.
Y más cuando venimos de países con una tendencia al machismo. Cómo ha hecho daño el machismo en la vida de los matrimonios. ¿Verdad que sí, mujeres? Lo dijeron con mucha fe. Pero escúcheme bien, no solamente hay tendencias al machismo por parte de los varones, también hay tendencias de matriarcado. ¿Verdad que sí, varones? Donde la mujer asume un papel que no le corresponde según el consejo de la Biblia. ¿Quién es la cabeza del hogar, la mujer o el varón? ¿Quién, mujeres? ¿Quién dijo el balón? Por ahí escuché el balón. Hermanos, los principios que Dios estableció en su palabra no son como los métodos que cambian según las circunstancias y el contexto de la vida familiar o de la vida de una congregación. Los principios esos no cambian, los métodos cambian. Por ejemplo, el principio o el mandamiento que Dios ha establecido en su palabra y ha sido siempre y será siempre es el siguiente, por mencionar solamente un principio en Romanos 8:1. Dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego añade Pablo diciendo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es un principio y es una verdad objetiva que no se puede refutar ni se puede cambiar, porque son principios que Dios estableció en su palabra. Si alguien anda caminando en la carne, pues sus conductas y reacciones van a ser carnales. Pero si alguien se alimenta día tras día a través de la oración, de la lectura, meditación de la palabra, todo lo que tiene que ver con los asuntos espirituales, entonces sus reacciones, sus pensamientos y conductas serán espirituales. Y así es como Dios quiere que su iglesia se conduzca. Para eso nos dio su Espíritu Santo, para que vivamos por el Espíritu. Hemos nacido del agua y del Espíritu, para vivir por el Espíritu y reaccionar y conducirnos en el Espíritu y no en la carne. Entonces estos son principios que no cambian. Los métodos sí cambian. Por ejemplo, otro principio es que Jesús estableció en Mateo 28:19. El principio fue, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Cuántos saben que este es un principio que no cambia? Todos tenemos que predicar el Evangelio. El método es diferente. Algunos lo hacen de persona a persona, algunos otros lo hacen a través de algún folleto, algunos otros van de casa por casa, pero el punto es que el principio se cumpla y el principio es predicar el Evangelio. Y si estamos hablando de que Pablo, por los 16 capítulos que contiene la primera carta a los Corintios, les estableció a los Corintios principios que iban a corregir sus conductas, bueno, pues necesitamos entender y saber que los principios no van a cambiar. Métodos cambian, principios nunca van a cambiar. Diga conmigo, los principios no cambian, los métodos sí. Para obtener resultados espirituales, escuche bien la pregunta que voy a hacer. Si usted quiere obtener respuestas espirituales de sus hijos, por ejemplo, los que somos padres de familia y tenemos hijos, yo espero que mis hijos den respuestas y yo espero tener resultados de mis hijos espirituales. Para yo poder obtener resultados espirituales de mis hijos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enseñarles a que practiquen los principios espirituales. Ahora, si usted quiere que su hijo reaccione en la carne, pues enséñele todo lo que tenga que ver con la carne. Y al final del camino, que no le extrañe que su hijo se convierta en un pandillero, en un drogadicto, qué sé yo. Que eso, mire, drogadictos ya hay muchos en el mundo.
Pandilleros ya hay muchos en el mundo. Jóvenes que viven en promiscuidad, dándole rienda suelta a los deseos de la carne, ya hay muchos en el mundo. Este mundo va en una decadencia moral sin freno, mis hermanos. Ya hay muchos. Pero ¿sabe lo que faltan? Faltan jóvenes temerosos de Dios, que vivan en santidad. Así que si yo quiero que mis hijos caminen en santidad y en el temor de Jehová, ¿qué cree usted que les tengo que enseñar? Pues los principios espirituales. Y para eso hay que tomarnos el tiempo necesario. De eso se trata la vida cristiana, mis hermanos. Y Pablo estaba alineando a los corintios a la palabra del Señor, a los principios de Dios. Queremos pues obtener resultados espirituales, debemos establecer y practicar principios espirituales, aún en nuestra vida misma. ¿A cuántas esposas no les gusta que su marido sea un marido espiritual? ¿A cuántos varones no les gusta que su mujer sea una mujer espiritual? Amén. Bueno, hay que caminar conociendo los principios espirituales y practicándolos. De nada nos sirve conocerlos solamente. Hay que practicarlos. Por lo tanto, ignorar los principios que tienen que ver acerca del buen funcionamiento de los dones espirituales, en aquel tiempo de Pablo, llevó a los corintios a cometer abusos, los mismos abusos que el día de hoy se cometen por causa y a resultado de no cumplir y practicar los principios espirituales que rigen la conducta y el buen funcionamiento de los dones espirituales. Allá abusaron, hoy se sigue abusando en la práctica de los dones. Por eso yo decía la semana pasada, tengamos cuidado cuando somos expuestos a la manifestación del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, porque hay manifestaciones del Espíritu genuinas. ¿Cuántos saben que hay manifestaciones espirituales genuinas? Hace un rato que estábamos allá en el aposento alto, orando, hubo una manifestación del Espíritu genuina, donde el Señor vino a traer paz al corazón, donde el Señor vino a traer convicción al corazón a nuestras vidas. Hay manifestaciones genuinas del Espíritu Santo, cuando estamos en medio de la alabanza y la adoración, donde el Señor está impartiendo de su gozo, de su paz, de su consuelo, de su fortaleza. Esas son manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Nadie más lo puede hacer más que la obra del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, de los nacidos de Dios. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Por más unción que yo tenga, por más capacidad que yo tenga, yo no puedo hacer la función del Espíritu Santo porque no soy el Espíritu Santo. Por eso cuando somos expuestos a las manifestaciones del Espíritu Santo, mis hermanos, debemos aprender a discernir lo falso de lo verdadero. Y lamentablemente hoy muchas de las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de muchas iglesias, en lugar de ser genuinas, son falsas. Por eso nos hemos dado la tarea de ir estudiando en detalle. No llevamos ninguna prisa, pero la idea es que vayamos aprendiendo cómo funcionan, en qué orden funcionan los dones del Espíritu Santo en la iglesia, cuando los cristianos nos reunimos. Cuando somos expuestos pues a la manifestación de los dones espirituales, diga conmigo, debo aprender a discernir. Discernir. La palabra discernir se traduce también juzgar lo falso de lo verdadero. El creyente espiritual, yo lo dije la semana pasada, no se debe de comer el don sino el fruto. Porque lo que realmente alimenta es el fruto, no es el don. Y la palabra, Jesús lo dijo, la palabra que yo les he hablado son palabras que traen espíritu y traen vida.
Hay que comer el fruto de la palabra, no correr tras los dones. Y la gente, lamentablemente, el día de hoy corre tras los dones en lugar de correr tras el fundamento de la palabra. Incluso hay muchos cristianos que fundamentan su vida cristiana en dones y no en la palabra. Por eso hace un momento cantábamos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Porque la palabra verdaderamente alumbra nuestro caminar. Los dones no, esos son regalos que Dios da para que la iglesia funcione. Pero la palabra de Dios nos alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestra alma. La palabra de Dios nos da dirección. La palabra de Dios nos da una guía, porque es la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando a nuestro corazón, dándonos instrucción. Son las palabras de un padre que nos ama, como nosotros como sus hijos, que nos dice: este es el camino que yo quiero que tú camines, para que nos vaya bien en la vida. Pero es su palabra, no son los dones. Alguien puede tener dones extraordinarios. Alguien puede ser un gran predicador, tan elocuente como lo fue. ¿Quién? Contemporáneo de Pablo, Apolos. Alguien puede ser y tener la elocuencia de Apolos. Alguien puede tener los dones extraordinarios y espectaculares que pueda tener, pero no alimentar a nadie. Porque lo que alimenta es el fruto. Entonces, notemos cómo hay mucho sobreénfasis en los dones antes que en el fruto del Espíritu. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu inicia con el amor. ¿Con qué inicia el fruto del Espíritu? Con el amor. Pero escuche, la dirección correcta donde inicia el amor es el amor hacia Dios. Número 1, el amor hacia Dios. Pero luego le sigue el amarnos los unos a los otros. El fruto del Espíritu es amor. Amor hacia Dios y amor hacia los hermanos. Este fue el mandamiento que Dios estableció en la antigüedad al pueblo de Israel, y Dios lo estableció como una ley que el pueblo de Israel debía de cumplir. Este mandamiento se conoce en el Antiguo Testamento, es una palabra hebrea que es Shema. Shema con H intermedia, que es un término hebreo que significa literalmente oír. Un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel que debían oír. En otras palabras, ellos debían oír y confesar y practicar, que hasta el día de hoy mantienen esa práctica y esa confesión por la mañana y por la tarde los judíos, es parte de la cultura judía. Y ese Shema o confesión, Jesús lo confirmó cuando un escriba le preguntó: Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús le respondió: el mandamiento más grande es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se lo dijo Dios al pueblo de Israel en la antigüedad, como el pueblo escogido de Dios. Nos lo dice hoy Dios a través de su palabra como el pueblo escogido de Dios en la actualidad. Y Dios nos dice: oye Israel, nosotros somos el Israel espiritual. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios le dijo también en la ley al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, Él le dijo al pueblo de Israel, mire las palabras de Dios al pueblo de Israel: aprende pues hoy, Israel, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. ¿Sí? Jehová es Dios. Y notemos que dice ahí la Escritura claramente: Jehová es Dios. No dice Jehová es un Dios, que es muy diferente. La Biblia dice, Deuteronomio 4:39, aprende pues, dice ahí, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, Israel, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro como Él.
¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro como Él. Cualquier otro Dios que esta humanidad se ha levantado son dioses falsos, que ni siquiera se pueden comparar a Dios. Porque la Biblia lo establece, no hay otro como Él. Cuando Jesús dice, oye Israel, está recordando y ratificando la ley que le fue establecida al pueblo de Israel. Jesús la ratifica en el Nuevo Testamento cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La intención de estas palabras y de este mandamiento era hacer una afirmación contundente a esa generación que escuchaban a Jesús de que Dios era el único Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, no había otro como Él. En otras palabras, Jesús estaba hablando de la unicidad de Dios. Dios es el único que hay. En otras palabras, que tanto el Israel antiguo como el Israel espiritual de hoy reconozcamos que solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. Y solamente a ese Dios hay que adorar. Y solamente ante ese Dios hay que humillarnos. Y solamente ante ese Dios hay que orar. Y solamente ante ese Dios hay que clamar. Y solamente ante ese Dios hay que refugiarnos. Porque es el único Dios que ve, escucha nuestras aflicciones y desciende para librar a su pueblo. Ningún otro Dios de este mundo ha logrado la salvación que Jesús logró para ti, para mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nadie, absolutamente nadie, solamente el Dios de Israel. Y David lo dijo, tú eres el Dios de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel. Porque es ese Dios que pelea nuestras batallas, porque Él es el Dios todopoderoso. En Él debemos depositar nuestra confianza, mis hermanos, no en las cosas de este mundo. Este mundo, ya lo dije, va en una caída sin freno. Este mundo moralmente se está desmoronando, mis hermanos. Este mundo tiene los días contados, mis hermanos. A este mundo le va a llegar su fin, pero Jesús dijo, permanezcan en mí, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo he decidido depositar mi confianza en Él. Pero esta no es la convicción de todos. Algunos depositan su confianza en el Dios del trabajo, en el Dios del dinero y en otra clase de dioses. Otras dos versiones traducen, hablando de la unicidad de Dios o de la unidad de Dios o que Dios es único. Otras dos versiones lo traducen así: oye Israel, Jehová es el único Dios. ¿Habrá otro Dios que se pueda comparar a nuestro Dios, al Dios de la Biblia? No, no lo hay. Otra versión dice, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová únicamente. Lo cual significa, la palabra únicamente significa solo, solamente Él es Dios. Tan solo hay un Dios y no hay más que ese Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Amén. Y sigue diciendo Jesús, Marcos 12:30, y amarás a ese único Dios, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Escuchen esto, mis hermanos. Nuestro amor a Dios debe de estar por encima de cualquier cosa de este mundo. Aquí en el corazón, en el alma, en nuestras fuerzas, debemos amar al Dios que decimos que es el Dios de la Biblia. Y si los judíos de aquel tiempo lo recibieron y lo practicaron como un mandamiento de fe, que hasta el día de hoy ellos lo han hecho parte de su oración de fe, por la mañana y por la tarde ellos repiten en sus oraciones, oímos, Señor, que tú eres Dios, el único Dios verdadero, no hay otro como tú, y vamos a amarte como nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque sabemos que este es el principal mandamiento. Si ellos lo hacen
¿usted cree que debemos nosotros también hacerlo? Reconocer ese Dios como el único Dios al que debemos amar por encima de todas las cosas, ¿sí o no? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Y cuánto amas a Dios? Amamos a Dios en la medida que obedecemos sus mandamientos y nos sujetamos a sus principios. Porque alguien puede decir, amo mucho a Dios, pero ser un desobediente. Y ahí ya cambia el asunto. Entonces dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento más o mayor que esto. Esta fue una de las causas que justamente generaron muchos problemas en la iglesia de los Corintios, porque ellos amaban más los dones, amaban más sus conductas que el fundamento del mandamiento. Por eso provocó divisiones. Y es el mismo problema que vemos en la iglesia de hoy. Nadie puede afirmar amar a Dios y aborrecer a su hermano. ¿O sí se puede? Porque alguien puede decir, yo amo mucho a Dios, nomás que no se me ponga a un lado el hermanito que no amo. Acuérdense de esto, mis hermanos. Dios nos ha ido llevando a tener un entendimiento claro acerca de cuál es el concepto espiritual que debemos de tener acerca del cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Porque se nos hace tan fácil menospreciarnos unos a otros, desecharnos unos a otros, como si no tuviéramos un claro entendimiento del concepto espiritual de lo que es el cuerpo de Cristo. Yo jamás he visto que deliberadamente alguien diga, yo no ocupo esta mano, me la voy a cortar. Alguien puede tener un accidente y se corta una mano, un brazo, qué sé yo, pero fue por accidente, no fue una acción deliberada. El apóstol Juan, cuando escribió su primera carta, hablando del amor de Dios, él escribió en primera de Juan capítulo 4 versículo 20, él escribió las siguientes palabras, y espero que estas palabras lleguen a nuestro corazón, mis hermanos, por el Espíritu Santo. Él escribió y dijo, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Escuche lo que dice. Si alguno de ustedes dicen, yo amo a Dios, como algunos lo acaban de confirmar ahora, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuántos saben que los mandamientos de Dios se cumplen y no se cuestionan? Este es el mandamiento que tenemos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es otro principio, mis hermanos. Esta es una verdad objetiva. El que dice que ama a Dios, el principio es, el que ama a Dios, ame también a su hermano. No dice, si quieres, ámalo. Si te nace amarlo, ámalo. El principio es, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo lo he dicho en otras ocasiones, para mí me es muy fácil amar a los que son fáciles de amar, como mi esposa, mis hijos. ¿Viera cuánto amo a mis nietos? Es fácil amarlos. Y el punto no es ahí, en ese amor que debemos manifestarnos como familia carnal que somos. El punto es cuando surgen en la congregación, en el ministerio, cuando surgen aquellos que son difíciles de amar. ¿Qué tenemos que hacer? Mutilar esa parte del cuerpo que no quiero amar. ¿Qué tenemos que hacer? El principio de Dios dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano, aunque sea difícil de amar. Si a usted le cuesta trabajo amarme,
el principio es, el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Yo sé que a lo mejor a veces no soy muy fácil de amar, para algunos, ¿verdad? Pero el punto es ese, que tenemos, el mandamiento es ese, hay que amarnos como Dios nos ama. O Dios nos rechaza. Dios dice, a ti sí te amo, a ti también, a ti también, pero a aquel no. Así es Dios. No, qué bueno que Dios no es como nosotros, pero nosotros sí lo hacemos. Por esto entonces, Pablo y escribe corrigiendo a los corintios y les dice, tú puedes tener muchos dones, pero si no tienes amor de nada te sirve. En otras palabras, mis hermanos, el principio de Dios, el corazón de Dios, el deseo de Dios para su pueblo es que Él está más interesado en nuestro ser que en nuestro hacer. Tú puedes hacer muchas cosas para la obra de Dios. Puedes hacer muchas cosas para el ministerio, puedes hacer muchas cosas en tu trabajo, pero si en tu ser interior no está por encima de todo el amor a Dios, de nada te sirve. De nada sirve. Pablo lo dijo y lo mencioné, hice una paráfrasis la semana pasada, se la leo rápido. Hablando Pablo de los primeros 3 versículos de 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3, hablando del amor. Pablo dijo, puedes hablar lenguas angélicas o humanas, puedes tener todas las profecías, entender todos los misterios, tener toda la ciencia, toda la fe para mover los montes, puedes repartir tus bienes, entregar tu vida en sacrificio, pero si no tienes amor a Dios primero, amor a tu prójimo, para hacer la obra de Dios, dijo Pablo, venimos a ser como metal que resuena, nada somos y de nada nos sirve. No lo digo yo, lo dijo Pablo. Y esa es una verdad que nadie puede refutar. ¿Qué es más importante, mis hermanos? ¿La manifestación de los dones o el amarnos unos a otros? La respuesta obvia es el amarnos unos a otros. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo amarnos? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir algo? ¿No será porque a veces somos orgullosos? ¿Será? ¿Sí o no? Sí, hay orgullo, hay menosprecio, hay el problema que surgió con los cristianos de Corinto, autosuficiencia. Y Pablo les escribió y les dijo, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Mi hermano, tú no puedes decirle a la persona que tienes allá a tu lado, a tu esposa, o a la hermana que tienes allá a tu lado, al hermano que tienes atrás de ti, no puedes decirle no te necesito, porque nos necesitamos todos de una o de otra manera. Yo necesito de sus oraciones. Que Dios nos dé sabiduría para hacer la obra del ministerio con honra. Yo necesito que Dios me dé de su gracia para poder hacer la obra que Él me encomendó. Y poder decir como Pablo cuando terminaron los días de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardé la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Yo quiero terminar así la carrera. ¿Cuántos quieren terminar así la carrera como Pablo? Sí. Así que hay 2 pensamientos que yo compartí con ustedes que escuché por ahí de un pastor que me bendijeron muchos. Número 1, el pensamiento número 1. No hay manto que Dios más ame que el manto del amor, porque el amor cubre las faltas de los santos. Hoy muchos hacen alarde de su autoridad, basada en un mero nombre o título. Y en eso basan su autoridad.
¿Qué no sabes quién soy yo? ¿No sabes que yo soy el apóstol? ¿No sabes que yo soy el gran siervo de Dios, el profeta? Y en eso basan su autoridad, en un nombre o en un título dado por los hombres, no en la autoridad delegada por Dios y en el llamamiento de Dios. Entonces, muchos hacen alarde de su autoridad basada en el título, apóstol, profeta, maestro, y demandan sujeción a ellos. Pero escuche este pensamiento: para Dios el manto más honorable, de mayor honra, no es el manto apostólico, profético o de enseñanza. Para Dios el manto más honorable es el manto del amor, porque con el amor se cubren la multitud de nuestras faltas. Si yo no tengo amor, me va a costar mucho trabajo perdonarte. Pero si tengo amor, el amor cubre multitud de faltas, ¿sí o no? Por eso los dones se desarrollan en base al amor, mis hermanos. ¿Cómo se desarrollan los dones? En base al amor, no en base a la carne, a los deseos de la carne. ¿Cómo podemos, pues, conocer la verdad acerca del adecuado funcionamiento de los dones espirituales? La respuesta es: conociendo los principios que el Señor dejó establecidos en su palabra para el uso adecuado de los dones espirituales, y así entonces poder discernir cuando hay una manifestación espiritual que es falsa o es verdadera. Hay que poner en práctica nuestro discernimiento espiritual para decir: esto sí es espiritual, pero esto es bien carnal, esto es falso. Y hoy hay mucho que parece como verdadero, es muy artificial, pero que está socavando la integridad de la iglesia, está socavando la integridad del ministerio, porque muchas de las cosas que se hacen en el ministerio se hacen de manera artificial. Y la obra del ministerio, mis hermanos, hay que hacerla con la verdad y genuinamente. Si vamos a amar al Señor, hay que amarlo de a veras. Si vamos a servir al Señor, hay que servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, no a medias. Dios no quiere migajas, Dios quiere lo mejor, porque Él nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo. Yo voy a compartir a continuación, en el tiempo que me queda, algunos principios, no métodos, que la Biblia nos enseña acerca de cómo es el adecuado funcionamiento de los dones. Número 1, y algunos quizá se van a sorprender porque quizás vienen enseñados de una manera diferente, pero el propósito de estas enseñanzas que tienen que ver con la doctrina del Espíritu Santo es alinearnos a lo que dice la Biblia. No a lo que dicen otros, no a lo que dijo el apóstol, el profeta o el maestro aquel. ¿Qué dice la Biblia? Principio número 1. Cada creyente tiene su propio don o dones. Este principio, cada creyente tiene su propio don o dones, está sustentado bíblicamente cuando Pablo dice ahí en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 7, haga sus anotaciones, por favor, porque si después de esta enseñanza de doctrina usted todavía no se alinea acerca de cómo funcionan los dones espirituales, usted va a seguir en ignorancia. Y así como Pablo tenía el deseo en su corazón cuando les dijo a los corintios, no quiero, hermanos, que ignoren, tampoco yo quiero, hermanos, que ignoren o que ignoremos acerca de los dones espirituales. Entonces, principio número 1, cada creyente tiene su propio don o dones. Pablo dijo en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu o expresión del Espíritu para provecho. Pregunta, ¿será para el provecho del que tiene el don o para el provecho y beneficio de la iglesia? Ya vamos a escudriñar bien este versículo, porque algunos dicen,
No, a mí me dio dones para mi propio provecho y los voy a usar para mi provecho personal y para mis intenciones personales. Pero no es así. Así no funcionan los dones. A cada uno Dios le dio manifestación del Espíritu para provecho. Este mismo principio se confirma en el versículo 11 también, donde dice Pablo: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, refiriéndose al Espíritu de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta última frase, cuando Pablo usa esta frase, cada uno significa individualmente o cada uno por separado. En otras palabras, cada creyente, sea hombre o sea mujer, tiene su don o tiene sus dones que le fueron dados de manera particular. Por ejemplo, usted tiene dones que yo no tengo. Yo no tengo dones, los dones que tiene mi esposa o los dones que Dios le dio a mis hijos. Yo no tengo el don que Dios le dio a Héctor Cholalpa de saber cantar el Happy Birthday. No, pues él nomás lo canta en su tono, pero él es el único que lo puede cantar así. Yo no puedo. Pero esos fueron los dones que Dios le dio a él, como los dones que le dio a usted, a cada uno en particular. Pablo reitera este principio cuando escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, versículo 16. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y establece este mismo principio diciendo: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. La expresión todas las coyunturas y cada miembro indican que cada creyente tiene un ministerio o una función o un don en el cuerpo de Cristo. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo en lo que acabo de afirmar. Cada creyente tiene un don y debe funcionar en el cuerpo de Cristo de acuerdo a ese don. ¿Estamos de acuerdo? No todos tienen el don que Dios les ha dado a los que ministran aquí en la música. Por más fe que yo tenga, si yo me pongo a querer tocar este piano, por más fe que yo tenga, no voy a poder tocarlo adecuadamente, haciendo una función, porque no sé. Pero hay quien sí sabe hacerlo. Ahí es donde debe de funcionar, ¿verdad? El problema que luego surge en la práctica es que se pretende desarrollar una función con un don que no se tiene. Hay quienes quieren estar en el coro cuando no saben cantar. No, pero es que incluso dicen, a mí Dios me reveló que yo iba a estar ahí en el coro. Pues si no sabes cantar no vas a poder estar ahí, por más fe que tengas. O en el área de la predicación, hay un don, hay un llamado que también Dios hace para la predicación. No, a mí Dios me llamó a predicar detrás de un púlpito. Pues no, si no tienes el don, no quieras funcionar en un lugar donde no has sido llamado para funcionar. Imagínese la mano derecha queriendo funcionar como el pie izquierdo. No es posible. A cada uno, según este principio, a cada uno Dios nos dio un don en particular. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que funciones de acuerdo a los dones que Dios te dio. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. Un recién convertido, y convertido genuinamente, donde se muestra la evidencia del nuevo nacimiento, la pregunta es, ¿podrá tener algún don, sí o no?
Si usted dice que sí, dígame por qué. Y si dice que no, también dígame por qué. Entonces la pregunta es, si un recién convertido, genuinamente convertido, nacido de nuevo, puede tener un don o varios dones, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el primer momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos injertados en la familia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Somos injertados al cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo. En ese momento el Señor nos establece en el cuerpo de Cristo para desarrollar una función que con el tiempo debe de ir madurando, como los niños. Como los niños cuando nacen. Cuando un niño nace, recién nacido, forma parte de la familia Gómez. Es injertado a la familia, a formar parte de esa familia. No es parte de la familia Pérez, es la familia Gómez, porque trae los genes de la familia Gómez. Y ahí está para ejercer una función. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. No sé si me estoy explicando. Y esos dones y esas funciones que Dios te da en el momento que eres injertado en el cuerpo de Cristo, se van desarrollando poco a poco y van madurando. Dice Pablo entonces, de quien todo el cuerpo bien concertado, todo el cuerpo, no dice, porque acaba de nacer, no ha sido, no, todo el cuerpo bien concertado, nacido, recién nacido, en la etapa de la adolescencia o en la etapa de la adultez y la madurez, pero está injertado en el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Así que no es posible que haya un creyente que pueda afirmar no tener por lo menos un don. Yo no hago nada porque no tengo dones. Y se la pasan ahí con los brazos cruzados, sin hacer nada, sin estar activos en la obra de Dios. Un miembro del cuerpo, cuando no se ejercita, se atrofia, se queda inmóvil. Por lo tanto, en la iglesia de hoy se ven lamentablemente muchos partes del cuerpo, miembros del cuerpo que están atrofiados. Viven pasivos, amargados, critican todo y critican a todos, porque están atrofiados, porque no han ejercitado la función que el Señor les asignó para que funcionaran. No, que lo hagan otros. No. El cuerpo tiene que funcionar todo bien concertado y unido, a través de las coyunturas que se ayudan mutuamente. Pedro también confirmó este mismo principio de que a cada uno se nos fueron dados por lo menos un don para funcionar en él. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9, hablando Pedro de los deberes de un cristiano nacido de nuevo, él dijo, hospédense unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmurar el que hospeda, pero también sin murmurar el hospedado. Porque luego yo me he encontrado con personas que ¿por qué me hospedaste en este lugar? Y empiezan a murmurar. Ahí dice, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Versículo 10, 1 de Pedro 4:10. Cada uno, dice Pedro, según el don que ha recibido. Hay quienes tienen un don en el hospedaje extraordinario. Bueno, hay que funcionar ahí. Ministralo a todos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ahí está otro don. Si alguno habla,
hable conforme a la palabra de Dios. Si Dios te dio el don para hablar, y hay mujeres que hablan bastante, pero mire lo que dice ahí, hay que hablar conforme a la palabra de Dios. Y ahí está la diferencia precisamente. Dicen los que estudian el comportamiento y la conducta de los seres humanos, que los seres humanos, hombres o mujeres, hablamos 18,000 palabras al día. Pero hay quienes hablan 50,000. Y el punto no está en el hablar, el punto está en que esas palabras que hablamos sean conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que cada creyente tiene su don o sus dones que provienen del Espíritu Santo, y cada don es único. Pero esos dones son para fortalecer al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los creyentes, al tener por lo menos un don, escuchen esto, mis hermanos, si tú estás consciente que tienes por lo menos un don, eso te hace útil y necesario en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí reconocen así, reconocen sinceramente que tienen por lo menos un don? Yo pensé que todos iban a levantar la mano. Bueno, ese simple hecho de reconocer ya que Dios te ha dado por lo menos un don en tu casa y en tu trabajo. Cuando me refiero a los dones, no me estoy refiriendo a los dones que se desarrollan y funcionan solamente en el ministerio, aquí en la congregación cuando nos reunimos. No, hay dones que funcionan allá afuera. Bueno, eso ya nos hace útiles y necesarios en el cuerpo de Cristo. Así que el primer principio que se establece acerca del buen funcionamiento de los dones espirituales es que a cada creyente nos fue dado por lo menos un don, a cada uno. Segundo propósito, no vea su reloj. Este es un principio, no hay que ver el reloj. Estamos hablando de principios. El segundo propósito acerca de cómo funcionan los dones tiene que ver con que los dones son para el beneficio de otros y no del que cuenta con el don. Por ejemplo, Dios no ha dado sus dones con el propósito de que quien ministra ese don haga un despliegue de talento muy espectacular para luego pedir ofrendas. ¿Verdad que no es así? ¿Es así, sí o no? No, no es así. Sin embargo, en la práctica, en algunos lugares, así se practica y así se hace. Tengo un don de sanidad. Del tamaño que quieras tu milagro debe de ser tu ofrenda. Dicen los que tienen el don de sanidad. Cuidado, hay que poner el discernimiento espiritual en práctica. Dios no nos dio los dones para hacer uso de ellos para nuestros beneficios personales. En otras palabras, Dios no nos ha dado los dones para traficar con ellos. Y el día de hoy hay mucho traficante de los dones. Tampoco Dios nos ha dado los dones, o dio los dones, cualquiera que sea, para manipular las emociones de la gente y así validar nuestros ministerios ante la audiencia o ante la gente. Tampoco Dios nos dio los dones para decir, ya saben qué tremendo predicador soy. No. Porque si así fuera, entonces Dios ya no es un Dios soberano. Si Dios nos da los dones para que la gloria sea para mí o para el hombre y no para Dios, entonces Dios ya no es soberano. Ahora,
Dios puede sanar a una persona que está enferma cuando alguien impone las manos o puede sanar Dios a una persona aún sin haber alguien que le imponga las manos. ¿Sí o no? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Ya lo dije, porque Él es soberano. Sin embargo, hay los que tienen el don de sanidad, dicen, ¿te quieres sanar? Yo voy a imponer mis manos sobre ti y vas a ser sano. Una ocasión, hace algunos años atrás, bastantes años atrás, había un hombre que tenía un don que decía él era el don de sanidad. Pero este hombre estaba haciendo mal uso y abuso de ese don de sanidad. ¿Por qué? Porque en lugar de darle la gloria a Dios, se quedaba con la gloria para él. La gloria que le correspondía a Dios era la gloria con la que él se quedaba, ¿verdad? Y una ocasión le llevaron a una joven, la llevaron a la iglesia. Ella no era cristiana, no se le había predicado del evangelio, no había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero ella estaba esperando un bebé. Tenía 6 meses esperando a su bebé. Y este hombre, con ese supuesto don, le dijo, mira, el Señor, yo voy a orar por ti, pero el Señor me está revelando que tu hijo viene deforme. Eso ya de entrada es cruel y provoca temor, inseguridad. ¿Sí o no? ¿A qué madre que está esperando su bebé le gusta que alguien le diga, tu bebé viene deforme? Bueno, se atrevió a eso. Déjeme decirle, los dones tampoco Dios nos los dio para atemorizar y confundir a nadie. Entonces le dice, tu bebé viene deforme, pero yo voy a orar por ti. Si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, en este momento yo te confirmo y decreto que tu hijo va a nacer bien. ¿Sabe qué hizo la chica? Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Lo aceptó por la convicción de pecado o por temor? Por temor, exactamente. Dios no nos da los dones, mis hermanos, para manipular las emociones de nadie. Y ese es un principio. Dios da los dones a su iglesia para que la iglesia sea sanamente edificada. A cada uno, dice Pablo, le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Pero escuche, no es mi provecho. Y es aquí donde tenemos que aclarar esta expresión, esta palabra. Porque alguien puede decir, y de hecho algunos sustentan su mal uso de los dones en este versículo. No, es que Dios me dio manifestación del Espíritu para provecho. Sí, pero no para tu provecho. Es para el provecho de la iglesia. Porque la palabra provecho, cuando vamos al significado original, entonces nos viene la luz de lo que Dios nos quiere revelar. No es para mi provecho, porque la palabra provecho se traduce llevar juntos, desarrollar juntos el don, contribuir mutuamente, hacer útil a todos. ¿Qué? ¿Hacer útil qué? El don. El don que Dios te dio, el don que Dios me dio, hacerlo útil para el beneficio de otros, no para mi beneficio personal. Y en la versión Palabra de Dios para Todos, 1 Corintios 12:7, lo dice esta versión mucho más claro. Dice así: el Espíritu se muestra de manera diferente a cada uno, a través de sus dones, para el beneficio de todos. Note usted que ya no dice para provecho, dice para el beneficio de todos. Este mismo versículo en la Biblia de las Américas, 1 Corintios 12:7, nos lo dice mucho más claro. A cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Se da cuenta cómo
ya no es para mi beneficio. Sin embargo, los traficantes de los dones el día de hoy dicen, yo voy a usar para mi beneficio personal el don que Dios me dio. Y se la viven manipulando a la gente. Tenga cuidado, porque eso cada día se está viendo más y más y más y se está multiplicando. Los abusos en la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Así que el concepto que Pablo establece y que es el énfasis del ministerio, que son los dones, dice Pablo, sino que los miembros del cuerpo, todos se preocupen los unos por los otros. Así que cuando el don es usado teniendo como motivación el amor, no habrá ningún problema en que la persona pueda asumir que ese don es para su provecho personal, sino cuando ese don se manifiesta a través del amor, la persona va a entender, el que tiene el don va a entender claramente que no es para su beneficio personal, sino para provecho de la iglesia y para el bien común de la iglesia. ¿Estamos claros en eso? Por ejemplo, ¿se puede usted imaginar a alguien que tiene el don de sanidad usándolo para sí mismo? Cuando yo estoy enfermo, yo voy con Dios y le digo, Señor, extiende tu mano y sáname. ¿Verdad? Había una persona hace años que tenía una convicción acerca de una oración que es antibíblica inclusive, que es la oración del atar y desatar, basado ahí en Mateo capítulo 18, donde dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. No se está refiriendo a una oración de atar y desatar. Ahí el contexto tiene que ver con el perdonarnos unos a otros, el perdón al hermano que peca contra ti. Ese es el contexto. Pero alguien por ahí desarrolló esta creencia y esta convicción. No, yo creo en la oración del atar y desatar. Así que, como yo tengo el don de sanidad, ato la sanidad para mí. Pregunta, ¿será una oración bíblica esa? ¿Alguna otra ocasión empezó a orar, ato la bendición para mí? Abusos y desequilibrios como esos, hermanos, hay muchos. ¿Puede usted imaginar a alguien que tiene el don en la enseñanza, que es un buen maestro de la palabra, utilizarlo solamente para su beneficio personal y no para el beneficio común? Porque de gracia recibimos y de gracia hay que dar. ¿Sí o no? Ese es un principio, ¿eh? Lo que recibimos de gracia, hay que darlo de gracia. Hay ocasiones en que algunos amigos pastores me dicen, oye, escuché que diste un estudio así, ¿me puedes compartir tus notas? Claro que sí, ahí te va todo. Porque hay una realidad. Cuando está uno estudiando, está viniendo la inspiración del Espíritu Santo, vienen versículos, vienen cosas que Dios nos va dando y vamos siendo edificados, pero lo recibimos de gracia. No porque tengamos una gran habilidad, una gran elocuencia, no, es de gracia. Pablo lo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y vaya que Pablo tenía de qué sentirse orgulloso. Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Había tenido la experiencia que nadie había tenido de estar en el tercer cielo y que le hubieran sido reveladas cosas inefables que exceden al conocimiento humano. Pablo tenía de qué realmente gloriarse, pero Pablo era un hombre humilde después de convertido. Todas las cosas, dice Pablo, las tengo por basura. Todas las cosas las tenía por basura. Entonces, de gracia recibimos, de gracia hay que dar. ¿Se imagina a alguien? Ya vimos el don de presidir y el don de repartir. Donde el don de repartir tiene que ver con el repartir
de nuestros bienes económicos o materiales. Eso lo vimos ya hace algunas semanas atrás. ¿Se imagina alguien que tiene el don de repartir usándolo solamente para su beneficio personal y no para el bien común? Y algunos argumentan y dicen, Dios no necesita mi dinero. ¿Cuántos saben que Dios no necesita nuestro dinero? Eso es una verdad. Porque efectivamente Dios no necesita nuestro dinero, Dios necesita nuestro corazón. Pero si el dinero que Dios nos provee, igual de gracia, lo tenemos en el corazón y no en la mano, entonces nos va a costar mucho trabajo repartir. El dinero hay que tenerlo en la mano, no en el corazón. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Dónde se genera el amor al dinero? ¿Que no es en el corazón? Por eso cuando tenemos dinero, hablando de dinero, cosas materiales, en la mano, y Dios te pide lo que Él pone, porque dice, de lo recibido de tu mano. ¿Dónde se reciben las cosas? En la mano. De lo recibido de tu mano, te damos. Cuando esas cosas materiales las tenemos en la mano, no vamos a tener ningún problema cuando Dios nos pida dar o repartir. El problema surge cuando las cosas materiales las tenemos aquí en el corazón por causa de la codicia y la avaricia. Así que la verdad acerca de los dones, o el principio acerca de los dones, es que ningún don, que nos quede bien claro esto, mis hermanos, ningún don Dios nos lo da para el beneficio de quien lo posee. Los dones son para el beneficio de los demás. Los dos principios aprendimos hoy. Aquí vamos a detenernos. Número 1, Dios nos ha dado por lo menos un don a cada uno en particular. Número 2, Dios nos dio esos dones, ese don que Dios te lo dio, no te lo dio para tu beneficio personal, sino para el beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Aprendió? La próxima semana seguimos aprendiendo algunos otros principios. Por ejemplo, se lo voy a dejar y estúdienlo. Se lo voy a dejar, el tercer principio, nomás se lo voy a mencionar. Un creyente no decide cuáles dones quiere tener. ¿O sí? Yo quiero el don de profecía. Si es la voluntad de Dios, te lo va a dar, si no, no. Un creyente, este es otro principio, un creyente no decide cuáles son los dones que quiere tener, sino Dios. Dios es el que decide. Estúdielo y la próxima semana compartimos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a orar, le invito a que se ponga de pie.